invitado, Ramiro Escobar, analista internacional, está con nosotros y nos ayuda un poco a entender en qué punto de esta tensión horrenda estamos. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy buenos días. Hola, Pati, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, bueno, menuda manera de celebrar el Día del Amor y la Amistad con todo el mundo peleado, pero bueno, vamos a tratar de comprender en qué punto estamos en esta crisis, que hay que decirlo, no es que no haya empezado ahora. El pleito Rusia, OTAN, Ucrania lleva muchos años y no se ha resuelto, sino que siempre ha estado como a punto de estallar, Ramiro, corrígeme si me equivoco. Ya siglos en realidad, Patricia, y siglos, no ha sido, digamos, precisamente un paradigma del afecto y la amistad que se predica en este día o se trata de vivir en este día. Lo que pasa es que incluso el nombre de Rusia proviene de una federación de tribus organizadas, casi principados del siglo XIII nada menos, en un lugar que se llamaba Rus de Kiev, o se le dio ese nombre a esa federación de tribus eslavas llamadas Rus de Kiev, y de ahí viene el nombre de Rusia. Pero resulta que ese nombre incluye también a Kiev, que es la actual capital de Ucrania. Entonces, incluso a ese nivel hay una disputa, y a lo largo de los siglos esto se ha vivido en la época de los zares, en la época de la Unión Soviética. Stalin, por ejemplo, es acusado de promover una hambruna brutal en Ucrania, a la que llaman Holodomor, y que había matado a 2 millones de personas dentro del proceso de colectivización. Luego Nikita Khrushchev le dio más autonomía a Ucrania, que siempre fue una de las repúblicas soviéticas fuertes. Y en los últimos años lo que ha pasado es que ya cuando no existe la Unión Soviética, pero Rusia comienza desde la época de Putin o de la llegada de Putin al poder en sus diversos formatos, a ser un país con aspiraciones imperiales, con potencia, con deseo de mantener su zona de influencia en la época soviética. Entonces Ucrania es un lugar clave para Putin y para los rusos, porque está como el intersticio entre lo que era la Unión Soviética y lo que es Europa del Este y lo que es ahora ya la Unión Europea. Entonces hay una serie de turbulencias acumuladas en los últimos años, pero que tienen un punto clave en el 2014 cuando se producen unas revueltas en Kiev. Y te lo puedo Ese contar. Punto, porque casi todos estos problemas limítrofes o por pertenencias tienen normalmente una razón histórica larga, pero tienen una razón coyuntural. Y reconozcamos que cuando la Unión Soviética se volvió a convertir en Rusia, todos estos países que habían sido anexados, ya casi por un tema de, ok, les toca ser independientes, se independizan, ¿no? Adquieren autonomía y podrían haber sobre ellos discusiones históricas antiquísimas, pero esa es la autonomía que se reconoció internacionalmente, ¿no es cierto? Entiendo que para Ucrania, para muchos de los habitantes y los ciudadanos ucranienses, el hecho de poder pertenecer a la OTAN o a la Unión Europea les significa, ¿no es cierto?, una ilusión, es importante. Supongo que ven ellos que se les abren muchas puertas, y Rusia no quiere por nada del mundo ese acercamiento. Justamente las revueltas que estabas recordando, Ramiro, se dan a raíz de ese acercamiento que quería Ucrania y que Rusia dijo de ninguna manera, de una manera bien potente, por cierto, ¿no? Mira, hay una encuesta reciente, Pati, donde se sostiene que más o menos el 70-80%, no recuerdo el número exacto, de ucranianos quiere pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Pero hay un 20%, que no es poca gente tampoco, que es abiertamente prorrusa, especialmente la gente que vive en Crimea, que como tú sabes fue anexionada por Rusia a la fuerza de forma militar y que era parte de Ucrania, y también en las zona llamada del Donbass, donde están las provincias de Lugansk y Donetsk, que están en un conflicto entre prorrusos y ucranianos para definir, digamos, de momento por las armas, si quieren ser rusos o quieren ser ucranianos. Pero Ucrania existe como país y ha tenido una serie de episodios de conflicto con Rusia, y este episodio que hemos comentado es el llamado Euromaidán, que comienza en el 2014, recordarás, y no hace muchos años. ¿Y por qué se produce? Porque el presidente Yanukovych, ¿no?, anuncia que van a ingresar a la Unión Europea, pero por presión de Rusia y de Putin retrocede, y ahí se produce la revuelta de las personas que quieren ser europeas. Por eso se llama Euromaidán, que es una plaza en Kiev. Así es, que fueron reprimidas brutalmente, con ayuda de Rusia. 40 muertos.
Así es. Y eso es una herida en el pueblo ruso, es una herida. Entonces ahora se intenta otra vez reanudar esa vocación, ese interés. La OTAN quiere que Ucrania forme parte de ellos y Rusia otra vez dice no. La pregunta, Ramiro, es ¿hasta cuándo Rusia puede evitar este camino que me parece querer transitar a Ucrania con problemas? Y si efectivamente estamos cerca de un conflicto armado, o como muchos dicen, no, esto es un show de Rusia para obligarlos a retroceder, es simplemente un pulseo para decir, oye, no te va a resultar nada fácil lo que quieres. Por supuesto, los pobres ucranianos siempre al medio de este jaloneo entre unos y otros, ¿no? Mira, comienzo por lo primero. Hay una fecha prevista tentativamente para que Ucrania se integre a la Unión Europea en el 2024. A la Unión Europea, ojo, no a la OTAN. No, a la OTAN. Son dos cosas distintas, hay que decirlo. Claro, ¿no? la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que viene de la época de la Guerra Fría, era una comunidad de países creada con motivo de seguridad porque existía la órbita soviética que tenía el Pacto de Varsovia, ¿no? Donde estaban la Unión Soviética y todos los países vinculados a la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, el mundo socialista y el llamado mundo libre. Entonces, era una cosa así como un club de amigos por si te ataco te defiendo. No, si te atacan te defiendo, ¿no? Ahora, hay una pregunta que es interesante hacerse en este momento. ¿Por qué sigue existiendo la OTAN si no existe el Pacto de Varsovia? Y esto es porque, de todas maneras, tanto Estados Unidos como Rusia quieren mantener su zona de influencia, aun cuando la Guerra Fría, stricto sensu, ya no existe. Entonces, no hay seguridad de que Ucrania quiera entrar a la OTAN. Es una hipótesis, pero muy difícil de confirmar por una razón que me gustaría explicar, Pati, y es que el gobierno de Ucrania, el gobernante que esté en realidad en ese momento es Zelensky, ¿no? Va a tener muy difícil ingresar a la OTAN porque, quiera o no quiera, tiene un vínculo muy cercano con Moscú, independientemente del partido que esté en el poder. Y también tiene un vínculo cercano con Occidente, digamos, no solo con Estados Unidos, sino sobre todo con la Unión Europea, o con Alemania especialmente, y los rusos también con Alemania, eso es todo un capítulo interesante. Entonces, es muy difícil encontrar el punto de equilibrio aristotélico, la recta razón, digamos, la cuadratura del círculo. ¿Por qué? Porque no se puede malquistar con ninguna de estas dos potencias. Probablemente lo que sí suceda es que forme parte de la Unión Europea, pero que forme parte de la OTAN, que es un organismo de seguridad, es muy, muy problemático y pondría en tensión no solo a los gobernantes, sino al propio pueblo ucraniano, que en gran medida es europeo, pero también es prorruso. Entonces, es pro-europeo y prorruso. Entonces, es una tela difícil de cortar. Sobre lo otro, es que yo creo, como el historiador Eric Hobsbawm decía en la época de la Guerra Fría, que en realidad estos son juegos rivales de guerra, pero en ese momento había el riesgo de una guerra atómica, y él decía que en realidad ni la Unión Soviética ni Estados Unidos estaban dispuestos a tocar realmente el botón, ¿no? El botón nuclear. En ese momento creo que son, digamos, pechadas, para hablar en términos coloquiales, entre dos potencias, especialmente Rusia, para frenar intenciones que podrían convertirse en lo que Rusia considera como una amenaza. El problema, Ramiro, es que cuando transitas mucho ese show, ¿no es cierto? Cuando estás así como pechando, a alguien se le puede ir la mano, pues. Es decir, y Putin, que está construyendo su liderazgo sobre la base de la evocación de la antigua Unión Soviética. Entonces, Putin tiene mucho que perder si es que se le ve débil en este enfrentamiento. Y bueno, a mí todos estos jueguitos de guerra siempre me parece que a alguien se le puede ir la mano, o así como empezó la de Primera Guerra Mundial, porque un alucinado mata a quien no debe, a alguien se le va la mano, a alguien derriba el avión que no debe, algún terrorista se baja lo que no le toca y se acabó, ¿no? O sea, puedo sonar un poco facilista y tremendista, pero las guerras a veces se desatan por razones bastante más burdas de lo que creemos, ¿no? Hay dos cosas ahí, ¿no? Cuando se cumplieron 20 años de la caída de la Unión Soviética, a propósito de lo que comentabas, Putin dice en unas declaraciones: yo estaba de acuerdo con la caída del comunismo, pero no con la caída de la Unión Soviética. Se dan cuenta la entrelínea de declaración. Es decir, para Putin, lo que era la Unión Soviética debió seguir existiendo, y en su imaginario político yo creo que sigue existiendo. Es decir, todas las repúblicas soviéticas, Georgia, Lituania, Estonia, Ucrania, en su imaginario son su zona de influencia. Entonces a él le molestó mucho que varias de esas repúblicas se metieron a la OTAN, ¿no? Cuando ya no existía aparentemente ese conflicto
tipo Guerra Fría entre dos llamadas entonces superpotencias, ¿no? Lo otro, la posibilidad real de que haya una guerra, ¿no? Está, digamos, en un momento muy complicado porque ya hay una guerra, por lo menos un conflicto bélico de dimensiones importantes en la zona de Donbass. O sea, ya hay, y que ha provocado más de 15.000 muertos. Entonces, y hay 94.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, en esa zona justamente, y también en Bielorrusia. Entonces, si bien estos son, como tú dices, juegos de guerra, y en el fondo hay la autoconciencia de las dos potencias de no apretar el botón, siempre hay un riesgo de que se produzca un incidente que encienda la pradera. Esperemos que no ocurra, pero yo creo que lo que Putin está haciendo en un momento, y lo último que he leído hace un rato, es que creo que el Kremlin ha insinuado que podría haber un acuerdo, y esto es como la crisis de los misiles de 1962. Tensión hacia el cuello, ni tú ni yo lo vimos, pero recordarás por la historia, y los mayores lo sabrán, lo habrán visto, que hasta el minuto final se creía que iba a haber una guerra atómica y finalmente se decide quitar los misiles de Cuba y otros misiles de Turquía y se acaba la tensión. Yo tengo la impresión de que esto va a ser algo así. En el último minuto, no, llegamos a un acuerdo. Hay dos cosas que me gustaría, leyendo los comentarios de nuestro público. Primero, que esto no es blanco y negro. O sea, acá Rusia tiene una responsabilidad muy fuerte, y la OTAN, la suya también, y por supuesto que quieren poner su pie en esa zona del mundo, y acá se juegan intereses enormes en los que ninguno son santos. Pero aquí Ángel San ha dicho algo que me parece muy interesante. Dice, Putin ya tiene liderazgo. Sí, probablemente es el líder político más importante del mundo hoy, con su capacidad, para mí, desde mi humilde opinión, su capacidad geopolítica de convencer a la población. Es un tipo muy astuto, por eso me da miedo. En cambio, Biden no, y lo tiene que demostrar. Y yo creo que Putin está usando a Biden para reafirmar su liderazgo, y el costo para Biden puede ser alto, porque yo creo que Putin no va a retirarse de esto a menos que sienta que él fue el que dijo, ok, ya no les voy a tirar la bomba en la cabeza esta vez, ¿no? Bueno, ese es el punto crucial, digamos, ¿no? ¿Cuál de los dos retrocede sin que tener un gran costo político para su imagen? Es decir, Putin, es verdad, creo que el amigo que comenta tiene razón, ya tiene un liderazgo y Biden no, pero ojo, Biden está tratando de cambiar la relación entre Estados Unidos y Rusia, que más bien fue bastante bien en popa en la época de Trump. Entonces quiere diferenciarse un poco de Trump. Y entonces... Sí. Está construyendo un enemigo también, ¿no? Está construyendo un enemigo en Rusia, ¿no? Claro, al comienzo de su mandato, Biden en una entrevista, ya siendo presidente, se refirió en muy malos términos a Rusia. Prácticamente lo llamó a Putin, ¿no? Y lo llamó criminal. Claro, después lo llamó por teléfono y, digamos, bajó la tensión. Pero Biden necesita afirmarse, porque cuando él vuelve y siente que Trump ha destrozado un poco la política exterior, él tiene una frase que es reveladora, y por eso siempre hay que leer a los políticos en su entrelínea, ¿no? Dijo, Estados Unidos ha vuelto. ¿Qué significa Estados Unidos ha vuelto? Que quiere ser esa potencia que a sus ojos, y creo que con bastante razón, fue bastante desdibujada en la época de Trump, ¿no? Problemático, se peleaba con mucha gente. Entonces, sabe que en ese momento no hay una guerra fría, pero hay una puja de potencias: China, Rusia, la Unión Europea, ¿no? Y Estados Unidos, como siempre. Entonces él no quiere ser una persona, pues, lo que llamaríamos en términos coloquiales un loser, pues, ¿no? Ni Putin tampoco, ¿no? Que es un perdedor, ¿no? Entonces esa puja está también configurada por esos intereses, incluso ya personales, de cada uno de estos líderes, ¿no? ¿Quién retrocede y queda como el más hábil de este juego? Acuérdate que los rusos son especialistas en ajedrez, ¿no? No, cuando uno ve a Putin, a mí, por ejemplo, Ramiro, es una anécdota ridícula, ¿no? Pero cuando Putin recibe a Macron en Moscú y lo sienta en esta mesa larga. Pero es un mensaje más potente que cualquier cosa que le hayan dicho. Es, ok, te recibo, pero estamos bien lejos, ¿sabes, papito lindo? O sea, no he venido acá a ponerte una alfombra roja, no eres mi pata, no te voy a abrazar, ¿no? Y a mí Putin es un genio haciendo ese tipo de mensajes subliminales que obviamente no son casuales, ¿no? Es un gran comunicador político, ¿no? Sí, muy hábil. Uno se pregunta por qué Putin, por ejemplo, es tan popular en Rusia y por qué gana elecciones sucesivamente. Es cierto que es un personaje para nosotros de talante autoritario, con unos modos democráticos por lo menos discutibles, pero es muy popular en Rusia porque incluso algunas personas lo consideran un sex symbol, ¿no? Sale con el torso desnudo, caza, pesca, es karateca.
Es como el malo del James Bond siempre, ¿no? Siempre parece el malo de James Bond, ¿no? tal cual. Algo así, ¿no? Entonces es muy popular de todas maneras, el malo de James Bond, sí. Pero además ha levantado la imagen de Rusia de una manera impresionante, ¿no? Rusia, si Biden dice Estados Unidos ha vuelto, Rusia ya volvió desde la época de Putin. Y entonces está pisando fuerte y además, factor importantísimo, tiene una de las mayores reservas de gas del mundo, abastece a la Unión Europea y entonces es un país al cual tampoco le pueden parar el macho tan fácilmente como si fuera República Centroafricana, digamos, ¿no? Con el respeto que merecen los africanos de toda procedencia, pero no es un país débil, es un país con recursos, entonces tiene capacidad de presión, al punto que Crimea fue anexionada y la tienen todavía y en los hechos no ha pasado nada, sigue siendo... Nada, y la comunidad internacional dijo que esa anexión era ilegal y todo el mundo la criticó, pero ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Bien difícil lo que se viene. Recordemos, además, a mí, ¿sabes qué me asusta especialmente? Estamos en una época de nacionalismos trasnochados, ¿no es cierto? Post-COVID creo que el asunto ha empeorado. El discurso nacionalista de Putin es muy fuerte y un presidente de un país como Rusia, con esas dimensiones, ese poder, con una visión nacionalista, es una bomba de tiempo, Ramiro. Es una bomba de tiempo, o sea, es un Hitler moderno. Y a la gente le gusta decir, no, los ucranianos quieren ser rusos. Sí, claro, hay muchos ucranianos que se sienten parte de la antigua Unión Soviética. No todos, no todos. No todos, sí, menos de los que... Pero importante. Pero basta de escuchar cómo Rusia trató a los ucranianos, las hambrunas de las que hablas. Eso es hasta peor de lo que se hizo en muchos campos de concentración, pero Rusia manejó muy bien su mala propaganda post-segunda guerra, ¿no? Mira, yo no compararía a Putin con Hitler, ¿eh? No lo comparo. Me parece que ese tipo de liderazgos pueden terminar en cosas horrendas, ¿no? Claro, es un liderazgo fuerte, pero no hay que olvidar un factor. Mira, en la época de Willy Brandt, un famoso canciller alemán socialdemócrata, se hizo un acuerdo con la Unión Soviética en ese momento para no expandir la OTAN. George Bush, el papá del George Bush más reciente, también dijo que la OTAN tendría que retroceder. Entonces hay algo también que no se ha cumplido de parte de Occidente, y es no ampliar la OTAN, porque obviamente Rusia siempre lo va a ver como una amenaza. Es cierto que tiende a haber, digamos, las ex repúblicas soviéticas como su zona de influencia, pero hay una parte de Occidente que ha avanzado y no ha considerado las aspiraciones, la sensibilidad. Ojo, en ese caso ya no solo de Putin, sino del pueblo ruso, es decir, sentirse cercado por un organismo de seguridad que supuestamente en esta época ya no tendría mucho sentido, porque ya no estamos en la Guerra Fría, pero sigue existiendo, ¿no? Y eso provoca zozobra, provoca preocupación, y es como si este país que ha vuelto a ser una potencia, nunca dejó de serlo en realidad, pero tuvo un momento de baja en la época de Boris Yeltsin, ¿no? De pronto se ve rodeado por una serie de países que pertenecen a un organismo de seguridad. Entonces, obviamente va a haber indignación, susto y va a haber ganas de marcar territorio, ¿no? Y hay algunas cosas que se prometieron en su momento y no se han cumplido. La desaparición de la OTAN, un pacto de no agresión con Rusia, relaciones más consensuales en la época del canciller Primakov ruso, y eso no se cumplió. Entonces los rusos también tienen motivos de indignación en parte legítimos, ¿no? Pero lo que creo que no deberían hacer es hacer estos juegos de guerra ni empezar a tomar partes de Ucrania cuando Ucrania es un país, ¿no? Es un país independiente de 1991. Cuya historia puede tener mil razones, pero hoy es un país independiente y merece que se respete. Y hay que decirlo además, Ramiro, la caída del Imperio Soviético, la caída de la Unión Soviética, se hizo a un costo muy alto con respecto al orgullo, al modo de vida. O sea, fue todo un país que de pronto vio que se creía un imperio que de un día para otro implosionó. Exactamente, y eso te trae consecuencias a la larga. O sea, repito, no digo que Putin sea Hitler ni mucho menos, digo en qué contexto se mueven determinados liderazgos y eso asusta. Hitler construye un liderazgo sobre la base de una Alemania humillada. Y a mí ese tipo de personajes en determinados lugares, en determinadas épocas, sí me generan como cuidado con el monstruo que estás alimentando, ¿no? Hay una pincelada más, Pati, si me permites, y es que tal vez eso sea más difícil en este momento, sí, porque claro, el actual mundo no es bipolar, ¿no? Es multipolar. O sea, es Rusia
es China, es Estados Unidos, es la Unión Europea, hay potencias emergentes, y una cosa que hay que observar que China y Rusia hace poco conversaron, Xi Jinping y Putin, y en sus declaraciones insinuaron que iban a trabajar conjuntamente, lo que es una manera de decir, por favor, no se metan con nosotros. Una cosa es fastidiar a Putin y otra cosa es fastidiar a Putin con China detrás, ¿no? Exactamente. O sea, ya es un pleito, ya se consiguió el matón del recreo, al más grande del barrio, o sea, no hay forma de que te metas con él, ¿no? Entonces, en un mundo así, es muy difícil que un solo país ponga la garra, si quieres, ¿no? Es decir, hay demasiados factores en juego, ¿no? Demasiados intereses también, porque una guerra tiene un costo en vidas humanas primero, pero un costo económico brutal, ¿no? Entonces, y además un riesgo para la propia población, y el riesgo para el líder, que pasa si la pierde o sale mal parado. Entonces, es una apuesta muy, muy riesgosa, por lo que yo sigo creyendo que probablemente ocurra lo que ocurrió en la crisis de misiles de 1962. En un momento, uy, ya se van a pelear y no, llegamos a un acuerdo, ¿no? Ojalá. En el filo y cuando todo el mundo ya está muy tenso, pero sí existe el riesgo, como has dicho, de que alguien provoque un incidente imprevisto y sí se encienda la pradera. Pero incluso en ese caso, supongo que la diplomacia y los propios líderes mundiales van a tratar de que ese incendio no sea tan grande. Ojalá. No es que he perdido objetividad, es que creo que después del coronavirus cualquier cosa me parece posible. Cualquier cosa me parece posible. Vamos a ver. Eso sería mal tras mal, ¿no? Pero bueno. No mires arriba. De momento, o sea, si eso ocurre, sería primero un conflicto regional. Para que sea una guerra mundial ya tendrían que pasar muchas cosas. Involucramiento de más países, ¿no? Y la conjunción de mucho loco junto, que por el momento no parece ser la realidad, ¿no? Además creo que sí se opondrían a un mundo que hoy día es más pacífico que bélico, ¿no? Por lo menos buena parte de Occidente, la gente no quiere guerras y ya está. Y ojo, Pati, que Rusia tiene más bombas atómicas que Estados Unidos, aunque mucha gente no lo crea. Ay, Dios. Un poquito más, pero tiene. Y son heredadas soviéticas. Qué miedo, Ramiro. Te hago una pregunta que me han estado haciendo que es importante. Sí. Se han denunciado ayer ya varias personas, ha estado circulando en redes sociales, el nombramiento del nuevo embajador cubano, que ha sido un ex agente de inteligencia cubano y que dicen que viene acá a instaurar una revolución comunista. ¿Tu opinión? No tengo el dato exacto, pero en general, ¿no? Los diplomáticos cubanos, si no son agentes de inteligencia, por lo menos son personas que conocen muy bien el aparato de inteligencia cubano, ¿no? Y que saben cómo manejar intereses en los países donde están, ¿no? Sus intereses. Hace poco nombraron otro y dijeron más o menos lo mismo, ¿no? Entonces no me parece a mí una cosa tan extraña, ¿no? Si es que es verdad, y creo que Torretale es muy hábil, muy seria, y creo que era en manos de César Landa, que no es un diplomático, pero es alguien que conoce bien las relaciones exteriores, obviamente va a manejar esta situación de la manera más inteligente posible. Yo personalmente no creo que en este momento el gobierno, estando tan débil, ¿no?, tenga capacidad de montar, digamos, una revolución chavista, bolivariana, ni siquiera una nueva constituyente, ¿no? Entonces es un momento de debilidad en general del Estado, y las posibilidades de que a partir de un nombramiento de ese tipo avance, digamos, un proceso de tipo, me parece que son bien bajas, ¿no? Y creo que Cancillería está preparada para cualquier eventualidad, cualquier salida del libreto diplomático, que, ojo, los cubanos también son muy hábiles en eso, no se salen del libreto diplomático, y por eso tienen relaciones con los países de América Latina hace años, y continúan, ¿no? Así es, además recordemos, hasta para hacer una revolución se necesita un mínimo de organización, y este presidente no puede ni siquiera nombrar un gabinete en menos de 48 horas, así que claramente a mí también me cuesta pensar que vamos a ver una revolución liderada por Pedro Castillo, ¿no? Quizás lo que habría que añadir para ti es que a veces no se diferencia lo que es una revuelta de una revolución cambia estructura, como así la es. Cubana, la francesa. Una revuelta es como lo que pasó en los países árabes, ¿no? Solamente se cambió algo en Túnez y el resto sigue siendo un caos, y en Egipto volvieron los de antes. Entonces, una revolución es un proceso mucho más complejo que una simple revuelta, y ahorita creo que lo que deberíamos hacer en el Perú, y esto ya tiene casi tono de San Valentín en clave de amistad, es cuidar los afectos, ¿no? Llegar al consenso, ¿no? Saber que lo primero es la vida y la calidad de vida de los peruanos, y los mínimos acuerdos para que el país no se nos siga desbarrancando, ¿no? Eso me parece más difícil de que no
Me parece complicadísimo, pero sí, ese es el camino. Y no vamos a irnos, Ramiro, sin lamentar la muerte de Hugo Torres, opositor nicaragüense, que muere en una cárcel en las peores condiciones, cuyo único delito fue oponerse al gobierno de Ortega, que además fue su compañero de armas con quien derrocó la dictadura de Somoza. Entonces, que no vamos a dejar de lamentarnos y decir además que creímos que esas cosas ya no iban a pasar en Latinoamérica, ¿no? Mira, ahí rápidamente una opinión. Yo creo que me parece una cosa infame, una cosa escandalosa, porque incluso Hugo Torres, en una acción militar en la época de la Revolución Sandinista, antes de que tomaran el poder los sandinistas derrocando a Somoza, lideró una acción militar para liberar a Ortega de una cárcel. Así es. ¿No? Así es. Entonces, Ortega no tiene los escrúpulos de malquistarse e incluso arrestar o asediar judicialmente hasta Ernesto Cardenal, una figura histórica que ya falleció, a Aura María Telles, a diversas personas que estuvieron con él en la Revolución Sandinista en sus orígenes. Entonces creo que ya tomó un rumbo muy distinto hace varios años y el fallecimiento de Hugo Torres a mí me parece francamente triste y revelador de lo que es ahora el régimen de Ortega, ¿no? Ha perdido sus escrúpulos y a sus compañeros de antaño, con los que se podía discrepar, pero dentro de un causa democrático, terminan muriendo en la cárcel. Eso me parece escandaloso, ¿no? Escandaloso. Y hay que decirlo, a Hugo Torres lo mataron porque lo han metido en una cárcel en las peores circunstancias, en las peores condiciones. Obviamente su vida corría peligro. Se ha muerto. Las circunstancias de su muerte, tengo entendido, Ramiro, no han sido aclaradas, pero la familia ya había dicho que estaba en pésimas condiciones, ¿no? Pero un hombre mayor, encarcelado, en pésimas condiciones. Así es. Lo más esperable, tristemente, es que se ponga mal, ¿no? Así es, de una miserabilidad. Para mantener males que normalmente se tienen en esa edad, ¿no? Celebro las declaraciones del canciller Landa al respecto, que fue tajante con respecto a la condena de la muerte de Hugo Torres. Nos hubiera encantado escuchar a un presidente capaz de condenar un gobierno como el de Nicaragua. No le costaba nada. Bueno, sí, parece que al señor Castillo le cuestan muchas cosas que a otros no le cuestan nada. Aunque sea un tuit, ¿no? Aunque sea un tuit. No le hace una pregunta, sino, en fin, ya no vamos a regañar. Esperemos que la democracia no se pierda en los países que tanto les ha costado recuperarla como el nuestro. Gracias, Ramiro, por haber conversado con nosotros. Gracias, Pati, un gusto estar contigo acá y hasta otra oportunidad. Hasta pronto también, los amigos.